Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 24 de junio de 2024 y esto es La Contracrónica. Las elecciones europeas del pasado 9 de junio vinieron con sorpresa, o al menos sorpresa para muchos analistas que no se esperaban que alguien aparentemente desconocido como Alvise Pérez cosechase nada menos que 800.000 votos y se metiese de lleno en el Parlamento Europeo con 3 diputados. De este modo, de un día para otro, un candidato muy célebre en las redes sociales pasó de golpe a los principales diarios, radios y televisiones que durante semanas le habían ignorado. Todos se preguntaban cómo era posible que alguien sin partido, sin programa electoral y a quien apenas se había prestado atención mediática podía obtener semejantes resultados. Su agrupación se convirtió en la sexta más votada, muy por encima de Podemos y a solo 11.000 votos de Sumar, con quien empató en escaños. El que ya se conoce como fenómeno Alvise es ahora a toro pasado objeto de sesudos artículos cuando no de airadas condenas desde tribunas periodísticas y tertulias televisivas. Pero dejando consideraciones políticas a un lado, el hecho es que se acabó la fiesta, así se llama la plataforma electoral que Alvise Pérez encabezaba en las europeas, no ha necesitado empujón mediático alguno. Mediante un canal de Telegram, al que están suscritos más de 500.000 de personas, ha conseguido llegar a buena parte del electorado y convencerle de sus pocas, pero vehementes propuestas. Ese canal de Telegram hace las veces de periódico, ya que Alvise Pérez se encarga de escribir un boletín diario de noticias que leen cientos de miles de suscriptores y otros que no lo son. El número de suscriptores es, de hecho, inferior al de los votos que obtuvo, lo que invita a pensar que su mensaje se abrió paso a través de otros canales que no fueron los habituales. Son esos canales habituales, la prensa escrita, la radio y la televisión, los que están perdiendo atractivo entre porciones cada vez más grandes de la audiencia. Año tras año observamos cómo las audiencias televisivas alcanzan nuevos mínimos históricos. Hay segmentos de población, como los niños y los jóvenes, que apenas ven la televisión tradicional. Muchos niños ni siquiera saben qué es eso de la televisión tradicional, porque su consumo de contenido se realiza en plataformas de televisión a la carta o directamente en aplicaciones para el teléfono móvil. Como no podía ser de otra manera, eso se ha notado en la publicidad. La fragmentación de la audiencia en distintas plataformas ha provocado que miles de millones de euros, que antes iban directos a los medios convencionales, hoy se repartan entre los grandes buscadores, las plataformas de vídeo y audio online y las redes sociales. Pero este de la publicidad no es el único monopolio que han perdido. También se han dejado en el camino el monopolio de la información, que era lo que les daba el poder político del que han disfrutado desde hace más de un siglo. Esto para los gobiernos es un inconveniente, ya que antes sabían qué tecla pulsar si pretendían influir en la opinión pública. No eran muchas esas teclas y estaban todas perfectamente identificadas. Hoy ya no es tan fácil. La atomización y descentralización de las fuentes de información y opinión complica mucho a los gobernantes el manejo de la información en su beneficio. Pues bien, para abordar este tema, regresa hoy a la Contracrónica Rubén Arranz, uno de los colaboradores favoritos de la audiencia de este programa, que este fin de semana nos obsequiaba en El Independiente con un análisis sobre cómo el efecto Alvise es un síntoma no tanto de una crisis política, en esa ya estábamos, como de una crisis mediática a la que no son ajenos los intentos del gobierno de Pedro Sánchez por controlar la información. Tengo, como os decía hace un momento, iba a decir tengo a Alvise Pérez. No, a Alvise Pérez no le tengo. Lo que pasa es que lo tengo aquí escrito en el ordenador. Tengo a Rubén Arranz. Puestos a elegir entre tener a Alvise Pérez en la Contracrónica y tener a Rubén, prefiero tener a Rubén, sinceramente, porque además de que es mi amigo, me parece que sus análisis son algo más apurados que los de Alvise. Bien, me leía esta mañana, y esa es la razón por la cual te he llamado, Rubén, un tema que has preparado para El Independiente, que es en el medio del que estás desde hace unos meses, hablando de un tema muy interesante. Has tomado como gancho el caso de Alvise, el efecto Alvise, el fenómeno Alvise, llamémoslo como más nos guste, y te lo has llevado hacia la crisis de credibilidad, la crisis financiera y la crisis de influencia que tienen los medios de comunicación. Porque Alvise Pérez, del que se ha dicho de todo, pocas cosas buenas, todo hay que decirlo, que si es un agitador, que si es la ultraderecha, que si es el síntoma de que nuestra democracia se va al garete, en fin, lo que no se ha dicho es que en buena medida es también un medio de comunicación, y un medio de comunicación seguido por cientos de miles de personas. Es que es un proceso muy interesante, Fernando. Entonces vamos a ver cómo conseguimos explicarlo poco a poco para intentar
ir más allá de lo que estoy viendo que los medios han abordado estos días. Lo primero que cabe decir es que los medios de comunicación siempre han sido una parte fundamental en las sociedades contemporáneas modernas para ejercer cierto control sobre la población de una forma no violenta. Es decir, en sociedades menos seculares han hecho falta otro tipo de herramientas para... Vamos a pensar que no es para dirigir, aunque sea para dirigir, sino simplemente para transmitir mensajes. El otro día los medios dábamos por muerto a Noam Chomsky. Muchos más. Del que has hablado también en el Independiente, porque tienes una superproducción. A ver, yo no soy quien para decirlo, porque también tengo superproducción, padezco Correcto. De la misma dolencia que tú, pero es que no puedo seguirte el ritmo. Y sí, ya sé que tú me vas a decir, tampoco te lo puedo seguir yo a ti, porque siempre es refrescante, pero llevas este tema de Chomsky. Pero es que fue muy divertido. Al que el otro día todo Twitter daba por muerto. Yo, de hecho, cuando entré dije, ¿cómo que ha muerto Chomsky? Fui a mirar al periódico y efectivamente no había muerto, pero que no es la primera vez que matan a alguien en las redes sociales. No, de hecho, somos especialistas los medios últimamente en resucitar a los que no han muerto. Pero bueno, era muy divertido el otro día porque en el Washington Post, en el New York Times no había ni una palabra sobre Chomsky y había decenas de medios españoles que se habían hecho eco de ese fallecimiento. Bueno, Chomsky decía una cosa que es muy interesante y es que la propaganda es una herramienta fundamental en las sociedades contemporáneas y se refería también a las democracias liberales, porque es lo que permite ejercer cierto control sin tener que recurrir a las armas. Y ahí, con la propaganda hay una cosa muy curiosa. Cuando pensamos en ella, generalmente se nos viene a la cabeza Corea del Norte o Kazajistán, pero que aquí también existe. A partir de ahí los medios de comunicación han tenido un papel fundamental para transmitir los mensajes, que podían ser ciertos o no, más o menos propagandísticos, más o menos objetivos, pero eran los mensajes que venían desde el poder hasta los medios. Bueno, aquí la propaganda se la conoce con el eufemismo publicidad institucional. Correcto. Además de los temas de... Los medios tienen una agenda. Esa agenda no es una cuestión de lo que decidan los medios. Eso sería en un mundo ideal. En el mundo real, en las redacciones, eso lo deciden los políticos. Óscar Puente escribe un tuit el viernes. De eso se habla las tertulias el fin de semana y se abren los periódicos con esa polémica el lunes o el martes. Los medios ahí no han decidido nada. Es decir, las prioridades no las marcan los medios, las marcan el resto de los poderes. En el mundo de las empresas es más previsible porque es verdad que hay resultados trimestrales, hay operaciones y de eso se habla. Y en el de la política simplemente es cuestión de los fabricantes de sueños, como llamo yo, que hay en los cuarteles generales de la política, los que generan eso. Ese sistema ha funcionado fantástico durante muchas décadas, desde la segunda parte del 19, cuando se convierten los medios en una industria. Que coincide con el nacimiento de los primeros partidos políticos, un fenómeno histórico y el otro van de la mano. Claro, eso es muy bien visto porque realmente es así. Pero claro, llega Internet, el mundo digital. Como ya decían, las autopistas de la información llamaban, ¿no? De digitales, del mundo virtual. Y eso altera el orden. ¿Por qué? Pues porque los medios de comunicación pierden atractivo. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque cualquier persona que estaba en el Cairo, cuando la primavera árabe, cuando esa revolución entre comillas, estaba con su cámara grabando lo que estaba ocurriendo ahí. Ya no hacía falta el corresponsal en el Cairo para dar esa información. Y no hay nada mejor muchas veces que ver esa imagen, que ver una panorámica de una plaza o de una protesta. Eso quitó poco a poco a los medios de comunicación esa posición de tener el monopolio de la información. Y sucedió una cosa muy interesante, y es que alguien se dio cuenta de eso. Empieza la campaña del Brexit. Lo digo por poner un episodio, porque no es el único. Hay algunos episodios anteriores interesantes, pero este fue como el más paradigmático. Y se dan cuenta de que hay gente que a través de las redes sociales empieza a generar una serie de anuncios que prometen una serie de sorteos para la Eurocopa de fútbol, en la que está Reino Unido jugando, Inglaterra, perdón. Esos anuncios lo que hacen, ellos dan su correo electrónico y con toda esa base de correos electrónicos, ellos utilizan después esos correos electrónicos para mandar a esa gente que consideran que era difícil de movilizar por algunos partidos porque pertenecían a una clase media-baja y eran menos participativos en la democracia, y les empiezan a enviar correos electrónicos con los famosos mensajes de
Reino Unido se gasta en la Unión Europea lo que se podía gastar en sanidad cada semana, lo del famoso autobús, y mensajes que eran contra la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea. Eso funcionó y eso estaba al margen del mensaje de los medios. Eso era otra vía por la que se transmitían esos mensajes. Y que los medios, además, en aquel momento, estamos hablando del año 2016, no terminaban de ver las redes sociales como una amenaza. Correcto. No lo olvides. Ni los canales de YouTube. Estamos hablando de hace 8 años, han cambiado muchas cosas y es cierto que ya en 2016 YouTube era maduro, las redes sociales estaban muy extendidas en todos los países de Europa, bueno, de Europa y del mundo. Twitter era un medio popularísimo, pero no se le consideraba un actor de influencia política, todavía. Hasta el punto, bueno, ni Twitter ni Facebook, hasta que llegó ese momento. Que conociendo bien cómo funcionan los algoritmos de esas redes, puedes tener un impacto muchísimo mayor que en el caso del Reino Unido, qué sé yo, el Telegraph o el Times. Sin ninguna duda, porque una cosa es de consumo horario y la otra, en el mejor de los casos, es de consumo diario. Es decir, las ediciones... Bueno, ya con el periodismo digital es cierto que está constantemente actualizándose, pero es imposible que un periódico distribuya el mismo volumen de la información que una red social de información, es decir, porque... Y no tiene interacción, ¿no? Tiene una interacción muy limitada. Correcto. Incluso un digital que admita comentarios, la interacción es muy pequeña. Claro. Entonces, a partir de ahí, Fernando, yo me pongo en un acto que hubo en 2017 en el Círculo de Bellas Artes, en el que un grupo de expertos, sin no enterarse de nada, menos una chica de la que ahora hablaré, quedaron para hablar de la desinformación y las fake news. Entre ellos estaba Antonio Caño, por cierto. Y empezaron a debatir sobre cómo se podían haber producido el Brexit y la victoria de Donald Trump en las elecciones. Curioso, un resultado de resultados democráticos sobre los cuales ya se empezaba a poner en duda que eso fuera una democracia real porque había otra vía que no era la de los medios de comunicación. Yo siempre niego a la mayor ahí. Es decir, porque estrategias de manipulación ha habido siempre. Probablemente ahora sean más potentes o más incontrolables, pero eso ha existido. Y yo recuerdo que a la salida del acto, en una especie de café que hubo, me quedé hablando con una mujer que era una de las fundadoras de Wikimedia. Y me decía, se me ha pasado decir algo en el acto que era importante, y es, si no hubiera una pérdida de prestigio tan grande de los grandes medios de comunicación por dedicarse de una forma tan evidente a la propaganda, estas estrategias funcionarían de una forma bastante menos efectiva, las redes sociales, porque ante una información que se viera en las redes sociales, uno acudiría a la fuente de confianza. No se acostumbró a los ciudadanos a eso, realmente porque no interesaba, o porque realmente no eran los cauces que decidieron los medios de comunicación, que nunca han sido reacios a participar en política. Y a partir de ahí, pues eso ha permitido que eso permee de una forma más importante. Bueno, esto en Estados Unidos llegó hasta el Congreso. Acuérdate de Mark Zuckerberg, toda la historia declarando, delante de una comisión del Congreso por toda la historia aquella de Cambridge Analytica. Claro, y además, tú lo has dicho, eran plataformas que estaban muy avanzadas y tú ya te manejabas entonces en las plataformas como pez en el agua. Y ellos, aquí la Comisión Europea, en 2017 convocó un grupo de expertos de todos los países del espacio comunitario para intentar ver qué estaba pasando y sacar una serie de conclusiones. Y esos expertos dijeron, no sabemos muy bien cómo controlar esto, pero lo importante es no legislar en caliente sobre esto, porque lo que va a poder favorecer es la censura. Curiosamente ahora, unos años después, aquí en España se está cambiando de criterio. Se está hablando de legislar sobre el derecho al honor, ley orgánica del derecho al honor, y sobre la ley orgánica del derecho a la rectificación, y de implantar el reglamento de la ley de medios, una nueva ley de medios que ha aprobado la Unión Europea, de la forma que sanchista, más sanchista posible, es decir, no solamente transponiendo el reglamento, sino a partir de determinados añadidos que, evidentemente, lo que van a pretender es lo que tú muy bien has dicho muchas veces, que es imponer cierta censura, aunque sea la censura con la que todo el mundo está de acuerdo en un momento, o la que una gran parte está de acuerdo. Y en aquel momento del que hablamos, 2016, 17, 18, es cuando aparece la figura que ha sorprendido a
todo el mundo o a buena parte del país, no todos porque algunos ya sí que lo habían visto venir, pero bueno, realmente pocos habían esperado que sacase tan buenos resultados, aunque sí se descontaba que podría llegar a tener como mínimo o como máximo un escaño, que podía colarse en las elecciones europeas. Hablamos de Alvise Pérez. Alvise Pérez empezó, yo no sé en qué momento se abrió su primera cuenta de Twitter, pero empieza a ganar celebridad en aquel momento, en torno al año 2018-2019, cuando está trabajando para Ciudadanos en Valencia. Era un tuitero muy ocurrente, que estaba siempre al cabo de la calle de lo que sucedía. En 2018, no lo olvidemos, a mediados de año entra Pedro Sánchez, después de la moción de censura en el Palacio de la Moncloa, y la derecha pasa a estar en la oposición, la derecha política, pero también la derecha mediática y el activismo en redes. Pasan a estar más que a la defensiva, a la ofensiva. Y ahí es donde se inscribe la irrupción de este hombre, que al principio es un simple tuitero, que luego ya deja lo de Ciudadanos en Valencia. Había sido allí, creo que jefe de gabinete de Toni Cantó, viene a Madrid, coincidiendo con la pandemia, y se convierte en algo más que un tuitero. De hecho, él perdió su cuenta de Twitter en aquella época en la que Twitter era tan proclive al Partido Demócrata en Estados Unidos y se hacían aquellos baneos largos, aquellas noches de los baneos largos que no se sabía bien por qué, pero de pronto desaparecían muchísimas cuentas. Él llegó a perder su cuenta de Twitter, pero ya se había establecido como un activista muy exitoso. En la pandemia incluso organizó esas lonas, las recordarás, de Pedro Sánchez. Fue una campaña de activismo muy exitosa, porque estamos todos en casa metidos. Yo recuerdo que le llamé al vice hace un mes y me dijo que esa se la había pagado él, que había puesto 6.000 euros de su bolsillo para aquella lona del Pedro Sánchez te está viendo como gran hermano, sí, 1984. Una cosa así. Bueno, pues en aquel momento es cuando ya irrumpe como un activista, no ya como un tuitero, sino como un activista muy célebre, muy conocido entre la gente de derechas, especialmente aquel primer Vox que acababa de irrumpir en las instituciones a finales de 2018, ya a las de 2019 consigue entrar en las Cortes con bastantes diputados. Y él se convierte, o mejor dicho, convierte el centro de su actividad no tanto en Twitter, sino en otra red social que en otros países ha tenido muchísima importancia, entre ellos Rusia, entre otras cosas porque el programa es de origen ruso, que es Telegram. Abre un perfil en Telegram, una lista en Telegram de estas. Yo tengo una para mis cosas, mis cosas profesionales se entienden, se llama La Contracrónica, la podéis buscar si os interesa. Yo no cuento nada comprometido, simplemente comento cuando voy a firmar aquí o allá, o si he subido un vídeo, o si voy a hacer un directo en Twitch, una cosa así. Bueno, que la tiene muchísima gente, este tipo de listas. Y él hace de esa lista, que tiene ya hoy casi 600.000 suscriptores, es decir, que cada vez que escribe algo salta en 600.000 teléfonos móviles o 600.000 cuentas de Telegram, porque también se puede mirar en el ordenador. Bien, eso lo convierte en una especie de periódico, que es lo más fascinante de todo. Él todos los días, aparte de las historias que cuenta a sus suscriptores, lo que coloca es un boletín. Claro, y él lo hace muy bien. Más allá del contenido, que ahora si quieres podemos analizarlo, él eso lo hace muy bien. Se sabe dirigir a la gente de una forma alucinante. Tiene una capacidad de enganchar a la audiencia que yo creo que a lo mejor algún medio le tendría que pedir consejo sobre eso, porque lo hace bien. O sea, lo que pasa que también es verdad. ¿Qué ha ocurrido ahí? Era mucho más sencillo controlar la agenda con el sistema mediático tradicional que ahora. Pero el sistema mediático tradicional siempre ha tenido una serie de asuntos que no ha abordado en su agenda. Y esta gente siempre habla del discurso de lo incorrecto, lo políticamente incorrecto, que básicamente lo que define es todos los temas que los medios no tratan por un interés o por una cuestión ética o profesional. Por ejemplo, El País no habla de toros, ni de boxeo. Entonces, a partir de ahí, eso es de boxeo en concreto. Eso es una oportunidad para el que se quiera montar una página de boxeo, porque sabe que no va a tener al país de competidor. ¿Y aquí con qué temas ha bebido? Con los temas que forman parte del incorrecto. Y evidentemente, como esta persona tiene sus intereses de activista y tiene una línea que va más encaminada a tener como cierto arraigo entre los desencantados, entre la gente que está descontenta o enfadada de la sociedad, pues evidentemente se ha dirigido a temas que realmente son el gran elefante en la habitación, no solamente aquí, sino en Europa, como por ejemplo el tema de la inmigración, o el tema de la inseguridad, o el tema de las malas condiciones económicas. Con eso ha hecho un cóctel y él hace sus noticias.
Me preguntas por la línea de las noticias, me parece todo completamente rocambolesco. Bueno, yo tengo un dato. Tiene 579.430 suscriptores en el momento en el que grabamos esta contracrónica. Porque me lo he ido a ver, me había abierto Telegram aquí en el ordenador y lo he visto. Bien, las noticias de la verdad, que es como se llaman, y así tal cual, con un megafonito. El boletín de ayer, el domingo parece ser que no lo saca, pero el de ayer sábado, tiene en este preciso instante 221.000 visualizaciones. Pocos son los periódicos que pueden decir que un simple email ha tenido 221.000 visualizaciones. No, él lo dice. Yo tengo el medio más... Me lo dijo, reitero, me lo dijo el otro día. Hace un mes, cuando le llamé para hacer la entrevista antes de las elecciones, me dijo, yo tengo el medio de comunicación más leído de España. Y, ¿sabes qué? Que creo que es cierto. Es verdad que el país.com tendrá más visitas, pero es que Albise tiene un medio muy potente, una plataforma muy potente de comunicación. Aquí, vamos, te pongo, son en concreto el boletín de ayer, son un total de 9 noticias, que además les pone un emoticono delante del encabezado de la noticia. El primero de ellos es sobre filtración de la ley del silencio de Pedro Sánchez. Top secret ha puesto. No sabemos si es una exclusiva suya o se la ha robado a alguien, pero bueno. Luego es muy hábil porque, por ejemplo, miembros de Vox se suman en grupos orgánicos, no sé qué, a las críticas de que el rey Felipe VI tal. Y ahí pone WTF, ya sabes, what the fuck. Sí. ¿Qué carajo es esto, no? Una cosa así, con perdón. Sabe exactamente cuáles los códigos de comunicación del medio. Cosa que creo que los medios de comunicación lo perdieron hace mucho tiempo. Claro. De hecho, vamos a ver, o sea, Albise roba noticias. No te lo digo por desconocimiento, sino porque a mí mismo me ha robado alguna noticia. Pero bueno, o sea, aquello que decía del caso mascarillas o aquello, pues mira, no es verdad. De hecho, yo me acuerdo que le escribimos enfadados diciendo, pero ¿tú de qué vas? Si es que esto es nuestro y has quitado la marca de agua y has puesto la tuya. Eso lo sé a ciencia cierta. Ahora bien, no se puede decir que los medios de comunicación no hayan manipulado tampoco sobre Albise. Sobre todo por la gente que le apoya. Porque tú leías los medios de izquierdas en los días previos a las elecciones y parecía que Albise había convocado una movilización de los camisas pardas, que era puro fascismo. Y no, yo estuve en la fiesta electoral, además recuerdo que estuvimos hablando un buen rato antes para un especial que hiciste en Twitch, y era gente joven, normal, gente que le idolatra, le adora, como un mesías, pero había la mayoría chavales, es decir, gente que... Dice que tú te fuiste al CATS. Yo me fui al CATS. Hiciste lo que muchos periodistas no hicieron. Efectivamente. Y se limitaron al vídeo que había subido en redes sociales esa misma noche. Hice una cosa que muchos periodistas no hicieron, que fue disfrutar de la consumición gratis que te daba la entrada a la fiesta de Albise Pérez. Estuve echando un vistazo. ¿Pero era consumición alcohólica o sin alcohol? Me tomé una cerveza directamente. Vale, o sea que sí, ya daban esta cerveza. Cuando entró el pequeño Nicolás... Sí que estaba también, ¿no? Eso de verdad se notó, había efusividad, pero cuando entró Albise era realmente como, no sé, cuando llega Rosalía a un concierto por la puerta de atrás y están los fans esperando alrededor. Era impresionante, la gente le adora, su gente le adora. Claro, pero ¿qué tendrías ahí en ese sitio, en el CATS? Bueno, el CATS tiene muchísimos años, yo de jovencito también fui en alguna ocasión, esto está en Julián Romeo, es una sala de fiestas que hay por la zona de Chamberí, bueno, ya cerquita de Moncloa. Y lo que habría allí que eran chicos de veintitantos, nacidos o a finales de los 90 o principios de este siglo. Es decir, que están metidos, son los famosos nativos digitales, que están metidos de lleno en el nuevo paradigma mediático. Claro, y esa gente es muy Estos importante. tipos no han leído una editorial del País en su vida, ni lo van a hacer jamás. No, de hecho, seguramente no sepan ni que el País y el Mundo y demás tienen editoriales. Y a lo mejor una editorial del País actualmente le sirve para comprender muchas menos cosas de las que dentro del país en el que escriben el editorial se esfuerza o por lo menos considera. Hay una parte de ese voto que creo que es troll, un voto contra el sistema, votan la antipolítica. Y creo que hay una parte de la psicología de, ¿cómo lo llaman? La generación X o Z, la generación Z, ¿verdad? La de los nativos digitales. No, la X es la que yo pertenezco, según tengo entendido. Los que nacimos entre los años 70 y mediados de los 80, una cosa así, eso creo que es la X. Luego no son los millennials, no lo sé, porque ya sabes que cada uno pone los límites donde quiera. Estos creo que son la generación Z.
Sí, Ya no eso, sé cuál pero- será la siguiente. Si va por lo de las matrículas, será la generación AB. Ah, pues puede ser, sí, sí. Posible. Eh, creo que hay que empaparse muy bien o por lo menos intentar entender por dónde va el malestar de estos chicos. Primero, una generación que se ha criado no en una pantalla, entre pantallas. Nuestras generaciones se criaron con la pantalla. Estos se han creado entre pantallas, con un modelo de ocio más digital, muchas veces más alejado del contacto humano, es así. Es decir, su forma de ocio es más distante. No pasa nada, ni es ni positivo ni negativo, es una forma de ocio normal. Y sobre todo que se han criado en un momento de política de brochazo gordo y sobre todo pesimista, en un momento post-crisis de 2008 en el que parece que nunca ha habido una gran esperanza para ellos. Mientras es verdad que aquí sus padres trabajaban con la esperanza, y sus abuelos también, de cobrar una pensión cuando ellos se jubilaran, en este caso ya se pone en duda. Y estos chicos en realidad también ponen en duda una cosa que realmente la generación PSOE, como yo llamo, no lo ha hecho, es el pago de impuestos o el pago de tantos impuestos, porque consideran que no ven el retorno. Y en realidad tampoco es del todo cierto, porque ellos han ido a la misma educación, a la misma sanidad, lo que pasa que también es verdad que en un país más deteriorado, más pesimista, y eso influye. Y a partir de ahí un voto de... Y luego evidentemente hay una cuestión de, frente al paquete de ideología woke, que es una especie de religión de sustitución, y sin la palabra especie, que lo que hace es criminalizar una buena parte de la forma de ser de estos chicos, a partir de hechos que son intangibles, porque son irracionales. Estos chicos dicen, pues yo no me creo esto. Y hacen un voto de protesta. Un voto de antipolítica. Yo no sé lo que propone pero es el candidato troll. Apoyamos al troll. Bien, en el caso de la generación millennial, que no sé si llevará letra o no llevará letra, es decir, esa generación que se entregó rendida a Podemos hace 10 años, que estaban los mítines llenos de veinteañeros, pero veinteañeros cortísimos, o cuando no 18 y 19 añeros, esos jóvenes, que ya no lo son tanto, que votaron a Podemos hace 10 años, lo que buscaron con el voto a Podemos en aquel momento era también un voto protesta, es decir, a ellos les parecía que si el bipartidismo, que si la corrupción del Partido Popular, que si las cosas iban realmente mal, que no tenían ni casa, ni curro, ni pensión, como decían aquellas manifestaciones del 15M, y se hacían unas lecturas parecidas. Es que esta gente no siente que tenga futuro y por lo tanto pues ha visto que un tipo con coleta salía en televisión diciendo que estaba todo muy mal y que él tenía la manera de resolverlo y le han votado. Luego la cosa terminó pues como ha terminado, ya lo sabemos bien. Podemos sigue existiendo, pero reducido a la mínima expresión y ocupando una parte del espacio que ocupó en su momento Izquierda Unida. Es decir, que no es ni sombra de lo que llegó a ser en el año 2014-2015. La diferencia con el caso de Alvise Pérez, e incluso iría algo más lejos, el caso de Vox, es que no han confiado en absoluto en los medios tradicionales. Vox has visto que se ha creado su propio entorno mediático, ha tratado de creárselo y volcándose. El que mejor trabaja las redes sociales en España hoy por hoy de los grandes partidos es Vox, vamos, de eso no me cabe la menor duda. Y en el caso de Alvise ya es directamente todo redes sociales. El evitando, el salir en los medios, si pueden evitarlo lo evitan, y cargando directamente contra la prensa. En el caso de Podemos no fue así. Pablo Iglesias llega a ser conocido porque está en el programa este de La Sexta, el de García Ferrera, sí, porque se lo llevan a todas partes. Y tenía, acuérdate, que si en El País, que si en El Mundo, que si en el ABC, no había, en aquellos años, desde el 2014 a 2016, no había medio, teníamos Podemos hasta en la sopa, a todas horas en televisión. No ha sido el caso de Alvise Pérez. Es decir, ha conseguido 3 escaños ignorado por los medios. Ni siquiera le criticaban, es que ignorado. Ha sido un despertar lo que han tenido. Es que eso ha ocurrido en todos los casos en los que se ha hablado del cordón sanitario. Hacemos un cordón sanitario para no tratar un determinado tema. Y eso al final es verdad que a lo mejor en un principio ayuda a que esa gente no salga del anonimato, pero yo creo que después el golpe se recibe por duplicado. Yo lo personal no sé lo que es Alvise Pérez. Y sé que tarde o temprano para esta gente va a ser una decepción, porque Alvise Pérez no es nada más que un agitador. El activismo es una crítica en superficie, que además generalmente en lo que se traduce es en si esa gente llega al poder en muy poco trabajo, muy poca habilidad. Porque ese carácter mesiánico después se traslada de la oposición al poder y siempre termina en desastre. El mejor ejemplo es el de Pablo Iglesias. Nunca le recordaremos como un ministro que hizo tal o cual cosa, le recordaremos como un activista.
A partir de ahí, creo que es muy importante esto que acabamos de hacer, de contextualizar la situación sin juzgar a quien ha apoyado eso, que es lo que hacen una y otra vez los medios. Los chicos machistas, decía el otro día Antonio Maestre. No, mira, no. Esta es gente descontenta y está dando el voto a alguien porque considera que es o la mejor opción posible como opción activa o como la mejor forma de expresar su malestar. Y a veces con lo que te decía, con el voto troll. Dicho esto, esto no hubiera ocurrido, como muy bien decías, si no hubiera existido esa degradación de los medios de comunicación. Y lo de los medios de comunicación es bastante sencillo de explicar dentro de la complejidad que tiene. Lo primero que les perjudica es Internet, se adaptan tarde, se adaptan mal. Cuando se adaptan, una buena parte del público y de la inversión publicitaria se ha ido allí, arrastran una crisis de popularidad y arrastran una crisis con la cual han visto perjudicados por una competencia extraordinaria. Bueno, su principal problema yo creo que fue que no supieron desde el principio hacer dinero en Internet. Su modelo de negocio era otro, el modelo de negocio de un periódico de papel, de los de toda la vida, era sacar una edición muy bien hecha, con muchas páginas, con mucha publicidad en el interior y que además te lo llevaban a un kiosco, donde pagabas €1. Entonces, el periódico recibía dinero por lo que pagabas en el kiosco. También es cierto que había prensa gratuita y que era toda publicidad, pero el periódico normal. Más luego lo que se pagaba por la publicidad, página completa, faldones, etcétera. Los que hemos trabajado en un periódico de papel sabemos lo que decimos. Bien, esto que en el papel parecía todo tan claro, cuando irrumpe Internet, pues no saben muy bien cómo explotar aquello. Hay una anécdota muy ilustrativa al respecto, que se reunieron los grandes de la prensa estadounidense hace ya muchos años de esto con Steve Jobs, el que fue presidente de Apple, y se quejaban amargamente de lo mal que les iba, de que la gente, claro, quería solo leer Internet, solo quería producto gratuito, y él les dijo, bueno, yo no soy culpable de que ustedes no le pidan la tarjeta de crédito al tipo que entra en el periódico, cosa que sí yo hago al que entra a mi tienda. Entonces, la Apple Store, cuando te das de alta, cuando te inscribes ahí dentro, cuando tienes un iPhone, bueno, en el caso de Google pasa lo mismo, lo primero que te piden es la tarjeta de crédito. Y a partir de ahí, ¿quieres descargarte una aplicación? Vale, las tienes gratis, pero también las tienes de pago. Si la quieres de pago, yo me voy a quedar con una parte. Y eso fue el origen del problema, que no supieron muy bien cómo explotar esta nueva tecnología. Y luego, la tecnología misma de Internet se descentralizó. Y ahí ya se podría decir que el modelo de negocio de monopolio en cierta medida o oligopolio para el caso de la información lo habían perdido y tenían que aprender a vivir en una nueva situación. Algunos más o menos lo han entendido, pero otros no. ¿Tú recuerdas cuando, yo me acuerdo del año 2006, que fue cuando trabajé por primera vez en un periódico? Hacíamos el papel y lo único que dedicábamos a la web era, al final del día poníamos el titular en un campito que había y el cuerpo de la noticia en otro. Subíamos la fotografía y eso era todo lo que dedicábamos a Internet. Y eso se accedía gratis. Claro, si desde un primer momento tú ofreces ese producto de forma gratuita y no lo sabes evolucionar o hacer más atractivo, que es algo en lo que Steve Jobs era maravilloso. Yo creo que Steve Jobs hubiera agarrado este vaso y te lo hubiera vendido por 100 euros, porque era muy bueno comercialmente vendiendo los productos. Y además generando esa cosa de que le daba entre sofisticación y tecnología sencilla. Eso en los periódicos no se ha hecho porque todavía no se sabe hacer hoy. Es decir, simplemente por objetivarlo, por dar números. La OJD, que es la que generalmente ha auditado la audiencia de los periódicos, ahora ha iniciado a principio de año y lo ha presentado el otro día, el primer resultado del informe. Los muros de pago en España. Solamente tiene 3 clientes, porque como siempre están a palos entre ellos, ya están desconfiando. Unos confían, otros desconfían. El periódico que más suscriptores tiene es El País, que son 350.000 suscriptores a su muro de pago. Ha ganado 18 millones de euros el año pasado con eso. Está bien. Ahora bien, está muy alejado de lo que ganaban con la venta de ejemplares. Bueno, ha ganado, ha facturado. Eso, perdón. Ha facturado. Correcto, perdón. Es cierto. El segundo es La Vanguardia, que ronda los 150.000, y el diario.es tiene un 89.000, creo que era, 90.000. Está bien, para un periódico nativo digital está muy bien, pero es un negocio muy pequeño. Es un negocio que genera mucho menos ingresos de lo que generaba en su día el papel. Es que había tiradas del País de los fines de semana que alcanzaba los 700.000 ejemplares. Ahora todos los periódicos de España, en febrero, que son los últimos datos que tengo, tiran
880.000 periódicos diarios. Incluyendo a la prensa regional que todavía sigue vendiendo algo. Exacto, en papel. Exacto, sí, sí. El que más difunde es El País y son 60.000 ejemplares diarios. Cualquier entrevista de Jordi Wild tiene 3 millones de usuarios. ¿Quién tiene más implantación en los ciudadanos? Las cifras de los datos de la auditora de audiencia digital, que es GfK, lo que dicen es que todos los periódicos tienen varios millones de usuarios, que el Español supera los 20 millones, que OK Diario tiene 15 o los que sean, que El País tiene segundo con otros 20 millones. Mucha parte de esa audiencia es por clickbait, noticias de clickbait. Esa no es la audiencia de sus noticias. Pero en cambio ahí tienes la entrevista de 3 horas y media de Jordi Wild, yo no sé qué día la publica. 2 millones, 3 millones de usuarios. Y esa gente ha entrado a ver la entrevista. Bueno, y Jordi Wild es uno más entre un montón de gente que ha construido su negocio en Internet, me incluyo entre ellos, que cada uno con su estilo y haciendo un tipo de producto diferente, pero que, en fin, al final lo que nosotros tratamos de buscar es tiempo de la gente. Los que están ahora mismo escuchándonos a nosotros dos, Rubén, no están viendo la televisión o no están escuchando una cadena de radio, no están leyendo el periódico. Eso es. El tiempo es limitadísimo. Piénsalo, y lo que buscamos es el tiempo de los demás. Además hay una cosa muy curiosa. Si recuerdas cuando íbamos al colegio, siempre te ponían el mensaje de televisión 1 hora al día, por favor. Ahora los jóvenes ni siquiera ven 1 hora al día la televisión. Pero en cambio escuchan a Fernando 1 hora al día o 2. Y después de Fernando, a lo mejor ven el tipo, uno que me gusta a mí mucho, por cierto, que se llama César Blue, va por restaurantes simplemente haciendo crónicas de restaurantes, reseñas. Y es divertido, lo hace bien, con su cámara, con su material, que se ha ido comprando poco a poco. Lo paga él, siempre dice que paga él. Y así con 200 formas de entretenimiento, que son mejores que las formas de entretenimiento de la televisión, y por lo tanto, si la gente huye de la televisión por lo principal que lo ve, que es por el entretenimiento, tampoco se queda la información. Los informativos de las cadenas generalistas españolas tienen una audiencia diaria de 5 millones de usuarios. Antena 3 tiene 1,8 millones diarios y es líder. Es una audiencia que dentro del conjunto... Menguante y además muy envejecida. Claro. Entonces hay un punto aquí. ¿Quién respalda más partidos como el de Alvise? No, evidentemente la gente de 65 años no. Es de hecho el único segmento de población por encima de 65 años donde las audiencias de televisión son todavía relativamente elevadas. A partir de ahí en el tema que has llevado en el Independiente llevas las cifras y claro, te dan que pensar. Realmente, bueno, ahí, si vamos por comunidades autónomas, este dato yo creo que es definitivo. En España, en el mes pasado estoy hablando, esto lo lleva Rubén en sus noticias, lo voy a enlazar abajo para que, por si queréis leerla. Bien, son 170 minutos por persona y día de consumo de televisión. Esto es lo que se consume diariamente de promedio. Puede venir uno, pues yo no hace que no vea la tele 7 años. Ya, es un promedio. Evidentemente hay uno que se ve 500 minutos o 600. Bien, 170 minutos por persona y día. Bueno, pero es que esto podemos pensar, ¿es mucho, es poco? Bien, estamos hablando de que es el mínimo histórico. Nunca antes se había visto menos la televisión que ahora desde que se toman medidas. Y si vamos a ciertas comunidades autónomas, se ve todavía menos. Es decir, comunidades autónomas como por ejemplo Madrid, Cataluña o Baleares son donde menos se ve la televisión. Las que más, por si queréis saberlas, son Asturias, Castilla-La Mancha y el País Vasco. Que sí. Son 3 comunidades autónomas envejecidas, no es casual. Es que ahí está la clave. Es que acabas de dar... Hay 3 factores. El grande es la edad, el que más cuenta a la hora de analizar lo de la televisión. El segundo también está en proporción de la tasa de desempleo. Y el tercero está con el clima. Nosotros lo notamos en la audiencia. Baja en verano porque la gente, en vez de estar leyendo el periódico, lo que está es en la playa. Correcto. Como es normal. Bueno, tengo más datos aquí. Tengo más datos. Bien, 170 minutos, ¿no? Que es lo que os comentaba antes. Los espectadores que son mayores de 65 años, de 64 exactamente, lo ven 327 minutos. El doble. El doble. Luego, entre 45 y 64, 207. Entre 25 y 44, 91. Y entre 13 y 24, 51 minutos.
que es nada. Es decir, que estos chicos de 24, de 18, de 22 años no van a tener 22 años eternamente. Esto va a ir hacia arriba. Y ya no tienen costumbre de ver la televisión. Es un negocio comprometido, realmente difícil, de cara a 15 años vista. Este chico que tiene hoy 20 años, dentro de 15 tendrá 35. Y ya ve poco la tele, o no la ve directamente. Por supuesto, estos que tienen más de 64, por ley de vida, tendrán que ir no retirándose de la audiencia, sino de la vida misma. Vamos, una persona que tenga hoy 80 o 85 años, las posibilidades de que siga vivo dentro de 15 son pequeñas, porque a los 100 años llegamos muy pocos. Bien, yo veo un negocio, empieza a ser esto un negocio complicado. Claro, y más lo será si cuando suceden cosas de un alcance como unas elecciones europeas, en la que en Francia o en Alemania las fuerzas de derecha radical, derecha extrema, ultraderecha, me da igual, que cada uno lo llame como quiera, o simplemente derecha más conservadora, o como derecha patriótica, como dicen algunos. Cuando eso crece y la explicación que le das es tenemos un problema porque crece el fascismo en Europa y no le das más explicación, como he visto en casi todas las mesas de tertulia de las televisiones, la gente no va a encontrar respuestas en tu medio. Y la gente no te va a ver, lógicamente. Primero, porque ellos buscarán su respuesta sesgada, que eso en realidad lo hacemos todos de forma inconsciente. Y segundo, porque habrá gente que se lo explique mejor. O habrá gente que se empeñe, a lo mejor no en decir a la gente si está equivocada o no, que creo, por ejemplo, que es lo que no estamos haciendo aquí, decir si este está equivocado o no, sino simplemente poner una serie de ingredientes sobre la mesa para que cada cual saque sus conclusiones. Y a lo mejor no son las que le gustan al locutor, porque las considera equivocadas. Pero lo que tú has hecho es informar, no querer formar a las personas, que es generalmente a lo que nos tendríamos que dedicar los periodistas. Bueno, a explicar esencialmente qué es lo que estamos tratando de hacer aquí hoy, uniendo estas dos cosas, la crisis en los medios con el fenómeno Alvise. Que ojo, Alvise hace 15 años hubiera sido impensable. Ojo, 15, no te estoy hablando de hace 25, que directamente pura ciencia ficción. 15, es que 15 es aquí al lado, es que es el año 2009. Ya existía Internet, incluso las redes sociales habían hecho acto de aparición, eran todavía jovencitas, pero ya estaban ahí, ya teníamos YouTube en un estado aún embrionario, pero ya estaba, y en 2009 hubiera sido imposible alguien como Alvise. Hoy, en cambio, es lo común. Este tipo de aventureros. Claro, y hay una cosa muy curiosa que él dijo en su discurso el día de la fiesta electoral. Empezó dedicando el resultado electoral a Pepe Lomas. ¿Quién es Pepe Lomas? Pepe Lomas es un tipo que entraron a robar en su casa y al ladrón le pegó un tiro. Y le han condenado. Juzgado popular le ha condenado a una pena de cárcel. Y él se dirigió a Pepe Lomas. Un caso particular. Entonces, claro, encontramos, ¿es pura demagogia? Absolutamente. ¿Él se sirve de esos temas? Por supuesto. Ahora bien, ¿los medios de comunicación le van a culpar de eso cuando hablan durante horas y horas al día de los crímenes mediáticos, cuando los Netflix de turno están haciendo mucho dinero con el true crime? Es que es exactamente la misma estrategia. Lo que pasa es que cuando le añades el matiz político, la rentabilizas desde un punto de vista político, claro. Es que entra dentro de los activistas de izquierda. Rentabilizan, por ejemplo, lo que ellos dicen, la desinversión en sanidad, los servicios públicos, lo que decía Pablo Iglesias, una democracia que no es plena, bla, 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 bla. Estos lo que rentabilizan, entre otras cosas, son, y reitero, es que por eso son temas que tienen que dejar de estar apartados de los medios, porque creo que hay que objetivarlos siempre, hay que explicarlos. Temas de la inmigración, que además siempre explican mal esta gente, adrede, y el tema de la inseguridad. Y ellos se basan agarran esos ingredientes y captan a la audiencia que está descontenta por una cuestión y otra. ¿Que le manipulan? Sin duda. Ahora bien, que los medios tradicionales manipulaban sobre eso también, no tengo ninguna duda también. Y muchas veces dejando de hablar de eso. En el caso de la inmigración y la delincuencia es clarísimo. Han decidido correr un tupido velo. Y no es eso. No va de eso. Si existe un problema, lo suyo es analizarlo. Porque si no lo analizas tú, utilizando buena información y poniendo las cosas en contexto, te lo va a utilizar el radical. Eso es. No le des más vueltas. A mí estas cosas de ocultar, por ejemplo, la nacionalidad de los teletipos nunca lo he entendido. Bueno, pero lo hacen con muchos temas, Fernando, los suicidios.
El tema de los suicidios tampoco, ¿no? Es que esto tiene el factor de emulación. Bueno, es que ese no es el trabajo del periodista, es contar lo que pasa y contribuir al debate público, nada más. No, pues que entonces esto si lo van a utilizar igual. Lo único que les estás dejando, a radicales de toda la haya les estás dejando, bueno, el monopolio realmente de esto. De temas que sí preocupan a la opinión pública, como puede ser el caso de la delincuencia. Claro, yo siempre me pongo en la posición de la persona, del tipo francés, que ha visto como de repente a su barrio ha empezado a llegar mucha gente del norte de África a vivir allí. Además en una situación legal, en una buena parte, que es algo que no se esfuerzan en contar los albises, y se siente preocupado. Primero, porque lo primero que cambia son los negocios. Porque ve gente de otras razas, de otros lugares, otras procedencias, y porque empieza a ver en la televisión noticias de inseguridad. Y porque se empieza a sentir menos seguro por la calle. Y a lo mejor es porque es menos seguro ese entorno. Que no pasa nada, por decirlo. Es que eso no es un discurso xenófobo. Es porque la cosa ha cambiado ahí. Es que los problemas nunca se resuelven si no los reconoces. Y hay que tratarlos, hay que abordarlos. ¿Y por qué ocurre? Es decir, ¿por qué ocurre eso? No tengo suficientes elementos de análisis en la cabeza como para hacer un análisis de por qué sucede eso. Pero que esos barrios han degenerado, sin duda. Ahora bien, vamos a explicar por qué es. No se lo vamos a dejar a los radicales, ni de un lado ni de otro, me da igual, ni del centro ni de atrás, ni de adelante. Hay que explicarlo. ¿Por qué? Porque los cordones sanitarios con respecto a determinados temas no funcionan. No se reduce la tasa de suicidios en una población porque no hables de suicidios en los medios. Se reduce intentando abordar las causas. Y si son por causas económicas, a lo mejor realmente tienes que explicarlo. Y a lo mejor puedes explicar que en un momento en el que de repente tienes lo que se llama la pobreza vergonzante, llamado en las iglesias en 2008, que a lo mejor hay una red de apoyo que te puede echar una mano. Y a lo mejor si es por causas de desesperanza en los jóvenes, que a lo mejor lo que hay que explicar es que hay una red de apoyo, de tratamiento, para que vean realmente que es una pequeña fase de la vida porque no tienen el recorrido suficiente para saber que esto es una cuestión de altos y de bajos. Pero hay que hablarlo, no hay que ocultarlo. Y con el tema de la inmigración hay que tratarlo, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, si eso no ocurre, si eso no se trata, si no se aborda bien de una forma justa, los primeros perjudicados van a ser los emigrantes, que se les va a criminalizar. Eso es terrible. Y lo segundo, se va a sacrificar la verdad en pos de un cordón sanitario que a quién conviene. Es que no lo entiendo. A los únicos que conviene son a los que manipulan con ese problema. Y eso no es xenofobia, de verdad. Bueno, es la ilusión de que todavía son los portadores del relato. Es decir, la información la llevo yo. Y si no la llevo yo, no existe, como antiguamente. Esto ya no es así, obviamente. Pues es que está a la vista de quien quiera verlo. Se empeñan en algo, están en una cruzada quijotesca, sin demasiado futuro. Pero en fin, luego les sucede pues lo que ha sucedido en estas europeas, que les ha parecido este hombre un poco de la nada, porque le dedicaban, nunca mejor dicho, su desdén, y al final tienes que vigilar muy mucho a quien desdeñas, porque podría suceder que ese a quien estás desdeñando no se lo mereciese, es decir, que quizá debieras haberlo tenido más en cuenta. Un poco lo que sucedió, y volviendo con Podemos en el año 2014, que fue el último gran espasmo político que hubo en España, de una dimensión considerablemente mayor que esta de Alvise. Pero vamos, acuérdate los del Partido Popular. No, estos son frikis, llegaron a llamarles. Bueno, los frikis han modelado la política española de los últimos 10 años. Los frikis. No sé quién del PP lo decía en aquel momento. Sí, en este caso están despachándolo de algo parecido, pero esta vez en la izquierda, no en la derecha. Eso era marianismo puro. Mariano ahuecaba la cabeza debajo del ala como un avestruz y allá lo que sucediera. Hubo una cosa muy curiosa cuando empezaron a surgir los de Podemos, el Partido Popular con Carmen Martínez de Castro, que era la secretaria de Estado de Comunicación a la cabeza. Ese cargo... Yo no sé muy bien cómo los eligen, pero no aciertan mucho o aciertan demasiado. Bueno, es el ministro de Información y Turismo, ¿no? El ministro de la moral patria. ¿Desapareció el Ministerio de Información y Turismo? No, se transformó en la Secretaría de Estado de Comunicación. Le cambiaron el nombre, pero en esencia es lo mismo. Sí, claro. Queda mucho más cookie. Y por supuesto, el Secretario de Estado de Comunicación no puede secuestrar publicaciones, pero vamos, en esencia es el gobierno comunicando. Exacto. Lo que hizo fue tremendo.
estaban los de Podemos poniendo a parir al PP, además bombardeándole con casos de corrupción que estaban en tribunales, y lo que hicieron fue quitar a los portavoces de las tertulias. Entonces, ¿cómo se pueden defender? Si es que la izquierda tiene un componente de demagogia alucinante, y cuanto estás en una situación de crisis, esa demagogia es mucho más efectiva, y además manejan el relato de una forma increíble. En ese momento se hablaba de prima de riesgo, y a lo mejor todavía hay quien en este país todavía no entiende lo que es la prima de riesgo, pero se hablaba de eso. Y se hablaba de coches oficiales. No vi una tertulia en este país durante muchos meses hablar de lo que suponía el gasto en coches oficiales en el conjunto del gasto del Estado. Y yo estoy seguro que hay gente que se piensa que se gastaba la mitad del presupuesto en eso. Bueno, el activismo va de eso mismo, de tomar un problema que está ahí, que es real y que evidentemente pues hay que abordar o por lo menos debatir y convertirlo en el único problema. ¿Te acuerdas cuando apareció Podemos que parecía que media España estaba rebuscando en los contenedores de basura? Sí, además que es que el problema era el gasto superfluo. Vamos a llamarlo así. Ese era un problema. Un problemón. No era el único problema, pero era. Y claro, como el tiro yo si fuera un gobernante que estuviera malversando, para mí sería fantástico tener a Podemos al lado. No te preocupes, que yo me quito el coche oficial, pero la malversación la sigo haciendo por otro lado. Porque era una cosa mínima dentro del gasto superfluo. Bueno, y no pues se analizó. Lo mismo que ahora con los inmigrantes o con la delincuencia. Si uno exclusivamente sigue ciertas cuentas de Twitter o perfiles en las redes sociales, se diría que en España no se puede salir a la calle porque te van a rajar según abras la puerta del portal. Obviamente no es cierto, pero se crea ese estado. El activista, especialmente si está en la oposición, y cuanto más radicalizado está, peor todavía, tiende a tomar un hecho cierto, por más que sea minoritario o no representativo de la realidad. El caso de los contenedores de basura es muy ilustrativo al respecto. Por supuesto que no estaba todo el país rebuscando los contenedores de basura, y el caso de que nos van a todos atracando por la calle tampoco es ilustrativo. Bien, y lo retuercen y sobre todo actúan de manera insistente. Lo dicen una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y al final esto de una mentira repetida 1000 veces es una verdad. Eso no lo sé, pero una media verdad repetida 1000 veces se convierte para muchos en verdad completa. Y esto lo hacen muy bien. Mira si llega lejos que Milei y el entorno de Milei, una de las cosas que han dicho es: sí, muy bien, aquí tenemos esto, pero que en España a lo mejor tu mujer no puede salir a la calle sin que le viole un marroquí. Es que eso llega. Que es un disparate. Es un disparate. Completo claro y absoluto. Que lo es, España es uno de los países más seguros del mundo, incluso con el pequeño repunte en la criminalidad que ha habido en los últimos 2 o 3 años, pero que es minúsculo al lado de países como Argentina, donde, en fin, es más peligroso andar por la calle. Y además hay que defender siempre eso con uñas y dientes, la seguridad. Porque es la clave de la vida ordenada como ciudadano, la seguridad. Es decir, que no se tuerza, que haya siempre una policía que no esté corrompida, que sea efectiva, que esté respaldada por los jueces y por la ley, que permita a los jueces, digamos, evitar que se expanda la delincuencia. Y es que sin seguridad no hay actividad económica efectiva realmente. No, ninguna en absoluto. A partir de ahí vamos a debatir sobre eso, cómo mantenerlo. Efectivamente. Pero no vamos a contar una realidad que no es, porque si contáramos una realidad que no es, lo que estaremos haciendo es activismo. Y los medios de comunicación, una de las claves por las cuales ha degenerado tanto ya es su negocio, 2.500 millones de euros se fueron en 2023 a las redes sociales y a Google. Esos antes entraban en los medios, ahora no. Pero es que también en popularidad ha decrecido la popularidad. ¿Por qué? Porque no explican los problemas desde un punto de vista limpio, que no sea ideológico, que no sea, no tanto de ideología. Muchas veces se habla de ideología, pero hay otra cosa ahí. Y son los intereses editoriales y empresariales. Y eso es lo que hace la gente, pues, que se haya encomendado a otros periodistas, como tú, como otros tantos, que explicáis la realidad de una forma limpia. Todo el mundo con su sesgo, pero por lo menos intentando es analizar el problema, no generar corrientes de opinión a partir de ellos. Sí, evitar las cámaras de eco, con las que yo estoy especialmente a disgusto, esto de voy ahí porque me van a decir lo que pienso. No, yo lo digo muchas veces en la contracrónica, es posible que desafíe vuestras creencias, pero eso está bien, o cosas en las que estéis convencidos. No hay nada mejor que poner a prueba las convicciones de uno mismo. Bueno, que vamos ya para 1 hora, Rubén, no es por nada, vamos a ir despidiéndonos, que le hemos quitado ya a los contraescuchas mucho tiempo.
Les hemos quitado casi una hora de su vida. Espero que haya compensado. Siempre nos pasamos de tiempo, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Bueno, ya cuando vienes tú, la contra se alarga de manera sensible. Así que nada, vamos a ir terminando ya. Voy con Pizarro, que nos habla de los aranceles que la Unión Europea le quiere meter al vehículo eléctrico, pero al chino, no al de aquí. Y luego ya regresamos y nos despedimos de Rubén. Impuestos sobre productos baratos contra nuestros consumidores y guerra comercial a China que irá contra nuestras empresas y nuestros trabajadores. Esto es lo que se les ha ocurrido a nuestros políticos para solventar un entuerto creado previamente por ellos. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, pero tenemos que despedirnos de Rubén y que Rubén se despida de todos vosotros. Bueno, Rubén, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Encantado como siempre, Fernando. No hay mejor manera, ya lo sabéis, de empezar la semana con Rubén Arranz y con la contracrónica. Pero eso sí, hoy estamos a lunes 24, mañana martes 25 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.